En el marco de la autorreforma sindical, ¿cómo nos organizamos para enfrentar los nuevos desafíos? Estas interrogantes y otras plantea el programa Organizados Somos Más de la Vicepresidencia de Organización de la CUT. Conduce Marcos Canales. Bienvenidos nuevamente a cada persona que nos escucha en nuestro programa Organizados Somos Más, que es un programa de la Vicepresidencia de Organización de la Central Unitaria de Trabajadores y que es transmitido también a través de Radio Recabarren de la CUT, de la Central Unitaria de Trabajadores. Primero que nada, saludar a mis invitados que tenemos en esta tarde. Son dos distinguidos invitados. Siempre es bueno para hablar desde distintas perspectivas de cómo observamos sindicalismo, cómo vemos el contexto social y también algunos desafíos y aspectos internos que tenemos. Quisiera saludar primero a Fabián Ponce. Fabián es dirigente nacional de FENAT Metropolitana, del Hospital Tórax, y también es el presidente de la CUT Zonal Oriente, que aglutina a bastantes comunas, no muy fáciles parece, porque desde Providencia hacia arriba, La Reina, y también se entremezcla con algunas comunas que son de contexto más pobre. Y también me acompaña Sandra Cifuentes. Ella es dirigente también, consejera nacional de la Central Unitaria de Trabajadores, proviene del sector call center, un sector también que es bastante cruda la vida y la realidad que hay en ese sector, donde solamente tú mueves los galpones nada más y generas cesantía automáticamente, y por lo tanto es muy difícil la mantención también de organización sindical por un lado, pero también de perspectivas y aspectos más sindicales que permitan también generar mayor transformación en un sector tan golpeado como el call center. Y también tú eres parte también de la Vicepresidencia de Organización y estás metida también en un cargo muy importante de desarrollo del próximo Congreso de la Central Unitaria de Trabajadores. Mira, para avanzar, primero darle la bienvenida. Sin duda que un elemento fundamental en el aspecto orgánico que nosotros tenemos es que estamos ya a la puerta, podríamos decir, el día 24 y 25 de enero de nuestro Congreso Nacional. Ojo, es el Congreso Nacional que le da antesala al proceso eleccionario que tiene nuestra central en agosto del próximo año, en donde vamos a partir por primera vez, yo diría, en este contexto, en este formato, levantando el voto universal y también levantando desafíos que tenemos en este contexto. Lo primero que quisiera un poco preguntarle a ambos, partiendo por ti, Sandra, ¿cómo se observa los desafíos, por un lado, desde esta comisión de organización del Congreso como un desafío, y particularmente lo que tú observas en la realidad cotidiana de los trabajadores? ¿Cómo hacemos ese feeling que permita de que se retroalimente estas necesidades que están surgiendo por un lado y el tema del desarrollo del desafío que tenemos en el aspecto orgánico? Bueno, primero que nada, buenas tardes, Marco, gracias por la invitación. Nosotros estamos trabajando acá en una comisión que fue nombrada el 10 de octubre, fue nombrada la Comisión Organizadora del Congreso, y hemos estado trabajando diferentes puntos donde la vamos a realizar. La idea es poder, digamos, hacerla en un espacio amplio. Tenemos de fecha el 24 y 25 de enero para la realización de esto, y poniendo todo el esfuerzo con comisiones, tratando de avanzar harto con la cosa. Queremos que esto esté a la altura de la coyuntura nacional que estamos viviendo, con toda la problemática que hemos estado enfrentando las organizaciones, los sindicatos, los mismos socios, que han tenido mucha problemática en este tiempo, con todos los acontecimientos sociales que han estado pasando. Así que ha sido un poquito complejo poder ir organizando todo eso, pero la idea es que este congreso sea un congreso diferente. En el contexto habitual, digamos, no va a ser el mismo, va a ser diferente por los acontecimientos y todo lo que hemos tenido que pasar desde el 18 de octubre hasta esta fecha. Entonces, te digo, hemos estado trabajando fuerte, queremos que sea algo muy bonito, muy representativo, y que nos diga todo lo que hemos pasado durante estos 2 meses, también que represente eso.
tanto, digamos, la parte de las vulneraciones de los trabajadores, las agresiones que han sufrido, los despidos que hemos tenido y todo eso, y también queremos representar todo eso dentro del mismo Congreso, toda la problemática que hemos tenido. Me parece importante lo que dice Sandra, de que este Congreso no solamente aborde el aspecto orgánico de lo que tiene que ver un proceso eleccionario. Se dicen que las elecciones son un método de evaluar dirigentes, pero no es toda la gestión sindical que tiene el mundo sindical en su conjunto en el desafío y trabajo cotidiano. Fabián, mira, a propósito de lo que dice Sandra, una perspectiva que me gustaría que tú nos dijeras o nos hicieras ver. ¿Cómo se observa desde el tema sindical, en el caso de experiencia que tú eres de otra área, del sector público, del sector salud, pero también tienes mucha experiencia en el caso de tu calidad de presidente de CUT zonal, de meterte en el área privada? Hubo un antes y un después que decíamos cuando Chile despertó en un contexto de participación, pero también en un segundo punto hay elementos que tú me mencionabas en un tema off, que a lo mejor todavía el mundo sindical no se empapa plenamente bien, como es el tema de los derechos humanos, por ejemplo. Cuando vemos desde los hospitales también, de que los trabajadores de los hospitales son para generar, blindar y apoyar el concepto de la vida, pero vemos que hay aumento fuertemente de gente que ha perdido la visión, que ha perdido un ojo, que llega con fracturas por vía lacrimógena. ¿Cómo se observa eso desde tu perspectiva? Buenas tardes, compañera Sandra, Marco, los compañeros que pueden estar escuchándonos. Mira, primero quiero decir una cosa, tomarme de las palabras de Sandra. Creo que el desafío disculpe que me meta en esto, pero creo que el desafío del Congreso Nacional de la CUT, de su organización y también posteriormente de lo que son las elecciones universales, son desafíos que responden a una demanda de los trabajadores, del mundo social. Es una demanda que cruza más allá de la misma central y a la cual hay que responder tanto con elementos que son de criterio común, que es la transparencia, que es la participación por sobre todo, y así como existió la demanda, yo creo que también la demanda al revés es asegurar la participación más amplia de todas las compañeras y los compañeros en los procesos que se avecinan en términos de organización de la central, porque indudablemente la organización juega un rol importantísimo dentro de cualquier organización, valga la redundancia, para poder sobrevivir dentro de un país en donde los derechos sociales, sindicales están bastante siempre al borde de la demanda, ¿cierto? Siempre está muy enjuiciado, criticado, y creo que a esa crítica tenemos que responder. Y segundo, bueno, respecto a lo que ha sucedido, indudablemente después del 18 de octubre hay una cuestión de la cual todos nos tenemos que ser responsables, y creo que los dirigentes hoy día, tanto del sector público y del sector privado, ya no podemos dejar de hablar solamente de las reivindicaciones propias de nuestros sectores. Y creo que la demanda también de los propios trabajadores a los cuales representamos hoy día nos exige que hablemos también de otros temas asociados a las reivindicaciones. Hoy día no podemos dejar de hablar del atropello de los derechos humanos, las muertes que han sucedido, las transgresiones, las violaciones. Este informe hoy día, por ejemplo, de la ONU, que es lapidario a un día de que se produjo la acusación constitucional contra el presidente de la República como máximo responsable de todos los atropellos que han sucedido acá en las manifestaciones nuestras. Que se perdió como por 8 votos. Y que se perdió por 8 traidores votos, ¿cierto? Mira, yo creo que no hay dirigente que no esté no hablando de otras cosas que sean también, además de los derechos humanos, de los temas previsionales, de los temas del salario mínimo, de las injusticias, las desigualdades y todo lo que está sucediendo, porque también una demanda de los propios trabajadores de abrirse espacios de participación en conjunto con la protesta. Por tanto, en los sindicatos, yo estoy seguro que los dirigentes que han estado a la altura porque no van a permitir que la realidad les pase por al lado o les pase por encima. Y los trabajadores también hoy día están cada día más demandantes de eso. Me parece bien el análisis que hace Fabián desde esta perspectiva de que claramente
aquí se deja tener un elemento que es fundamental irlo reconociendo permanentemente en el formato que decía muy bien Sandra, que teníamos que ver en camino hacia el Congreso Nacional. Cómo efectivamente de las temáticas que son propias de los trabajadores, también nosotros nos encargamos de ir dibujando este contexto del país que queremos o el Chile que queremos, la necesidad de cambio constitucional, los elementos que eso originan. Sandra, una pregunta, y yo creo que también después se la vamos a hacer a Fabián. Aparece fuertemente nuevas generaciones que entran al mundo del trabajo y que obviamente entran al mundo sindical y laboral con métodos distintos de comunicarse, con una comunicación que es súper más rápida, no a lo mejor como estamos acostumbrados con nuestros queridos viejos, que esta verticalidad, sino que realmente el acceso a formación de información, es mucho más dinámica, con otras inquietudes, con otras visiones. ¿Cómo tú lo observas desde tu sector? Después vamos a ir a lo mismo en ese caso, Fabián, de estas nuevas demandas que uno podría decir que rompen en cierto grado el contexto tradicional, también pensando en que el estallido que vivimos todos los chilenos, las chilenas y chilenos de nuestro país, también van a demandar un cierto cambio de un punto de vista de lógica, de actitud y también del aspecto orgánico. ¿Cómo se observa desde la visión que tú tienes? Bueno, primero que nada saludar, digamos, toda la juventud, todo el nuevo proceso. Y te digo, por ejemplo, nosotros mismos en el ámbito laboral mío, hemos visto hartos cambios con la tecnología, con todo el proceso, digamos, de el trabajo, teletrabajo, se está dando a sus hogares. En la empresa estamos viendo menos trabajadores, pero ya no es el abuso, no se está permitiendo el abuso. Lo que pasa es que los jóvenes ahora vienen con sus derechos fundamentales, reclamando sus cosas, viendo que se respeten sus derechos. Lo que antes nosotros no hacíamos, que la gente por la necesidad del trabajo aguantaba al patrón, aguantaba todo lo que se diera, pero ahora no, el joven viene con otra mentalidad. ¿Se podría decir que son más empoderados y tienen mayores elementos como para rebatir, en este caso, para pelear por sus derechos? Por supuesto que sí, yo creo que ya se venció el miedo, primero que era el miedo que tenía el trabajador. Entonces ahora el mismo hecho, los jóvenes están participando en la parte sindical, están interesados en la parte sindical, en conocer qué es lo que es el sindicato, la organización, cooperar con la organización, cosa que años atrás, te digo, la gente tenía miedo de integrar un sindicato porque lo iban a tildar desde algún lado político o porque lo podían echar. Entonces el joven de ahora no, ya perdió su miedo, ya está avanzando y retomando todos los derechos que nunca nosotros hicimos. Entonces creo que hace un proceso importante, aparte que tiene todo el apoyo tecnológico que muchos no manejamos, nos quedamos un poquito atrás y hemos ido aprendiendo a poco. Entonces ellos van teniendo la información, van desarrollando la información y compartiendo la información, que a veces mucho nos cuesta, digamos, un poco entender la parte de tecnología, todo, pero ha sido un gran avance la juventud de ahora, cómo está trabajando, empoderándose de todos los procesos, no solamente laboral, como persona, como, no sé, como la parte social, en las organizaciones de junta de vecinos, los clubes deportivos, en todo, hay más participación. Entonces se está viendo el cambio. Hay mucho cambio en cuanto a la juventud, a como era unos años atrás. Fabián, dentro de ese mismo margen, esto ha ido cambiando. O sea, y como dice bien Sandra, y lo plantea como la inquietud inicial, es una juventud que está más empoderada, que es más crítica. Y tenemos que asumirlo también desde el mundo sindical, el contexto de que la crítica no necesariamente es algo negativo, sino que la crítica también uno la tiene que tomar en un contexto de elementos que permitan mejorar la participación. Estamos buscando de que aumente la participación. Yo ahí tengo un diagnóstico personal que me puedo equivocar, que es que producto de este tema de la conflictividad que se generó con este estallido social, vamos a tener mucha más participación en el aspecto social, sindical. ¿Cómo lo observas tú desde ahí? Pero también con un agregado a propósito de que tú tienes esa doble militancia, por decirlo así, de conocer público y privado en tu tema, pero también cómo eso también puede generar un cuestionamiento más fuerte a estas lógicas tradicionales de poder, aprovechando que tú tienes ahí en tu sector una alcaldesa UDI que es bien conocida y que por lo tanto, ¿cómo se observa ese cuadro de relación?
Mira, hoy día nosotros hemos podido observar que la radicalidad que viene contenida desde la gente que se ha ido incorporando a lo mejor a la protesta nacional, o la juventud que tiene otras lógicas que a nosotros nos ponen en el desafío de asumir esas lógicas, pero dentro de las estructuras que nosotros sí tenemos y que no pueden tampoco romper nuestra habitualidad y nuestra vida orgánica en el mundo sindical. Creo que en síntesis en lo que coincidimos es que lo que buscamos todos es radicalizar todos los espacios de democracia que no existen en este país. O sea, radicalizar la justicia, radicalizar la igualdad, cuestiones de las cuales estamos muy lejos y que la sensación probablemente es la misma, pero en lo que a lo mejor hemos tenido que ir caminando y tratando de coincidir ha sido en la táctica de lucha. Porque el objetivo yo creo que es común, o sea, común para todos, transformar este país en un país más igualitario, ¿cierto? Donde tengamos participación vinculante, los trabajadores, el mundo social, los estudiantes, y para eso creo que tenemos que unir la táctica y hacer una unidad más orgánica de lo que está sucediendo. Y yo sí creo que los jóvenes, los compañeros, las compañeras que están hoy día incluso en primera línea, que uno va descubriendo en su propio sindicato, están con esa idea. Bueno, yo creo que están con esa idea. Y para hay que reconocer que efectivamente, no solo en Santiago, sino que en algunos puntos del país, efectivamente hay una primera línea que se genera con un tema que yo creo que más de alguien podrá tener una opinión a favor o en contra, pero que resguarda a la ciudadanía cuando se manifiesta y que su labor es cuidar. Hay una identidad ahí. Y hay una valoración importantísima. Yo recuerdo en una de las movilizaciones que tuvimos aquí en el Plaza de los Héroes, cuando desde el escenario un dirigente nacional nombra la primera línea, una ovación que refleja lo que nosotros sentimos, el respeto y también el agradecimiento por lo que están haciendo por nosotros. Yo creo que ellos también permiten que nosotros podamos manifestarnos, concentrarnos, y la lucha de ellos hoy día es heroica, son diferentes formas de lucha, pero son parte de nuestras luchas. Son parte de nuestras luchas, y hoy día creo yo que el mundo social o sindical, la protesta, ha entendido que nosotros nos necesitamos. Y o sea, voy a decir hasta las barras bravas han dado muestras de unidad, pero hasta las barras bravas han dado muestras de unidad que creo que son absolutamente necesarias hoy día, y creo que todos lo hemos entendido así. Y esta cuestión y esta olla de presión que se destapó por todos lados también mostraba una necesidad de manifestarse. Creo que los sindicatos hemos sido el espacio también para canalizar la movilización y para canalizar por dónde un trabajador podía manifestarse. Creo que un trabajador, las compañeras, los compañeros que están dentro de los centros laborales, si bien había manifestación en sus hogares, los caceroleos, ¿cierto?, participan hoy día de otro tipo de movilización, que es la movilización de las ideas a través de los cabildos, pero en sus centros laborales buscaron un espacio de movilización. Y nosotros hemos tenido, a lo menos en varios sindicatos, un crecimiento orgánico de los sindicatos, porque han venido compañeros y compañeros a participar orgánicamente de las formas que nosotros tenemos para luchar. Que sean las movilizaciones, los paros, las concentraciones, todas esas formas hoy día también están ayudando a aglutinar a la lucha en su conjunto. Y bueno, y esta olla de presión que teníamos, yo por lo menos en el mundo de salud, yo lo vi manifestado, y quiero hacer una lectura bien rápida de lo que ocurrió y lo que le ha ocurrido al ministro Mañalich. Yo vengo de un hospital donde fue uno de los primeros, o el primero, que le tocó funar a Mañalich, después se reprodujo en 2 hospitales posteriormente, pero la funa a Mañalich no representa solamente una funa al modelo de salud o al liderazgo que tiene este ministro, sino que representa la funa a un ministro que es parte de un gobierno represor, un gobierno que atenta contra los derechos humanos, y representante como de un gobierno patronal, causante de todas las injusticias, las desigualdades y los atropellos de los derechos humanos. Esa figura a la cual nosotros nos tocó enfrentarnos, eso fue la funa, o sea, eso es. Ahora, ahí, Sandra, a propósito de lo mismo, tú también eres responsable de una comisión interna de la CUT que es muy importante, que tiene que ver con el tema de los derechos al consumidor. Ojo, porque
cuando nos abrimos en este tema, uno podría decir, bueno, ¿qué pasó? Partió un tema por los 30 pesos del Transantiago, particularmente el metro, se decían, y uno lo ha escuchado, yo diría, en todo este proceso del antes y el después del 18 de octubre, se decía en primer lugar, cuando tú decías, no, es que la luz subió mucho, el agua subió mucho, los productos están subiendo mucho, y la respuesta era, no, es que económicamente no se pueden bajar. Pero mira, tuvimos, y algunos, los que quedan pueden verlo en sus boletas de luz particularmente, que al primer apriete de esta explosión social se dejó de cobrar el 9% del tema del consumo de luz. Eso se notó en una baja. O sea, desde esa perspectiva, ¿cómo nos vamos empapando mucho más de derechos que son de trabajadores, pero que a veces pareciera que pertenecen a otras instancias? ¿Cómo es esa alianza? Ya, mira, lo que pasa es que nosotros hemos visto durante el año pasado y años anteriores que nos han subido la luz, nos han subido los remedios, nos han subido el agua. Tenemos que ver también que Chile tiene las 9 ciudades que son más caras en cuanto al agua en Sudamérica. Entonces tuvo que producirse este estallido social para que la gente reaccionara, porque venimos por años donde no hemos tenido, digamos, el apoyo del Estado en cuanto a como consumidores. Entonces te digo que ha sido una lucha, una pelea. Hemos visto que ahora recién el presidente dio algunas reglas con respecto al consumidor. Entonces, pero te digo, después del estallido social se pudo bajar todo. O sea, se podía bajar la luz, se podía bajar el metro, eran subidas innecesarias, digamos, y donde no había un reclamo, solamente había una aceptación de la gente, un silencio, que gracias a este estallido, digamos, de los jóvenes, todo, la iniciativa de ella, vimos que no estaban subiendo la luz por subirlo, ¿no? Porque no era necesario. Tenemos, digamos, parte económica para poder resolver todos esos gastos, y hay muchas cosas de las cuales el Estado tiene recursos para resolver y no ha dado el brazo a torcer para poder realizarlo. Entonces te digo, se han pasado ya los derechos en varias cosas, para los jubilados con sus pensiones, los estudiantes con sus deudas universitarias. Entonces ha sido un abuso permanente del cual ahora, digamos, tenemos que seguir, digamos, en la lucha para que terminen con todo eso. Me parece bien. No puedo dejar de preguntarte algo, Fabián, a propósito del concepto de derechos. Tú trabajas en un hospital que es muy emblemático, que es el Hospital del Tórax, donde básicamente de veras que es un hospital que tiene que ver con una especialidad definida. ¿Qué tan difícil y cómo de repente uno puede asumir en el contexto cotidiano este tema de dar cara, como dicen los jóvenes hoy en día, sobre todo en la calle, de dar cara de trabajadoras y trabajadores ante la demanda de usuario, con toda la falta de insumos y con la falta que hay de personal, de un sinnúmero de elementos que van generando un retroceso en el contexto de la calidad de atención de salud? ¿Cómo se ve eso ahí? ¿Cómo se ve cotidianamente en el contexto de la visión desde las trabajadoras y trabajadores de la salud pública? Mira, yo creo que hoy día, después de toda esta explosión desde el 18 de octubre en adelante, hay mayor conciencia del país en el que estamos viviendo, una mayor conciencia crítica del país en el que estamos viviendo, y creo que también dentro de este marco de explosión, indudablemente la salud se hizo un espacio, la salud en términos de lo que requiere el país como un derecho garantizado, y que esté establecido en la Constitución política. ¿Y por qué lo digo, compañero? Porque la experiencia que nosotros vivimos en salud, en este espacio que se fue abriendo también a la par con la movilización nacional o la protesta nacional, se realizaron muchos cabildos. Yo, por lo menos en lo que tuve de participación, nosotros tuvimos inclusive pacientes participantes de los cabildos y pacientes que están con mucha conciencia de que lo que vive la salud pública no tiene que ver con la responsabilidad funcionaria, no tiene que ver con la responsabilidad
que enfrentamos diariamente los trabajadores de la salud, sino que tiene que ver con este estado de desigualdad, este estado de concentración de poder económico por sobre los derechos sociales, y lo lee así la gente. Yo creo que hoy día ha madurado más, incluso de parte de la propia comunidad que se atiende en los hospitales públicos, esta idea de que la responsabilidad ya está más clara, que es de un gobierno patronal que tiene un interés absoluto sobre los fondos que están en salud para irlos traspasando paulatinamente al sector privado, y que eso crea deficiencias importantes en cuanto a los insumos, medicamentos, y obviamente también afecta a los trabajadores, porque los trabajadores de la salud, y ya ha venido siendo más conocido también, trabajan en condiciones miserables, no solamente con falta de insumos, también viven una vida miserable, porque trabajadores que son trabajadores dependientes del Estado viven bajo la línea de pobreza, y son trabajadores del Estado. Entonces yo creo que lo que es salud es parte de o sea, más que salud, educación, vivienda, son los derechos sociales que ya todos entendemos y terminamos entendiendo, que están mercantilizados en la actual Constitución, y el pueblo dio la respuesta. El pueblo dio la respuesta, que requiere una nueva Constitución para este país. Una pregunta ahí, aprovechando de lo que tú señalaste: ¿mito o verdad el aspecto salarial de los funcionarios públicos? Porque aquí el gobierno siempre te trata de instalar de que los mejores pagados en nuestro país son los funcionarios públicos, y ahí muchas veces serán los cargos de confianza de ellos los mejores pagados, porque uno también ve una trabajadora del hospital Ezequiel González Cortés que muestra su colilla de pago trabajando con horas, inclusive horas extraordinarias, sistemas de turno. ¿Qué significa eso? Y de repente una mujer o una compañera muchas veces está, ¿cuánto? 1 o 2 días fuera de su casa trabajando, descuidando a su familia, a su hijo. El mismo caso de los varones que trabajan en temas hospitales. ¿Mito o realidad? ¿Y por qué este tema de que supuestamente los funcionarios públicos ganan mucho más dinero que el sector privado? Mira, lo que nos concierne a nosotros, los trabajadores de la salud hospitalaria, porque voy a hacerme cargo de esa área donde nosotros tenemos nuestro trabajo, tienen las peores remuneraciones del sector público en total, en general. Los trabajadores de la salud concentran más o menos el 50% de la población general de los trabajadores del sector público centralizado. Y sin embargo, son los que ganan alrededor de 30-40% por debajo que el resto. Y esto nosotros incluso en algún minuto en la Federación Metropolitana, con una comisión técnica que teníamos, hicimos un estudio nuestro, a cargo nuestro, donde pudimos demostrar eso. Y por lo claro, hoy día tenemos 3 estamentos que están duramente afectados. El estamento auxiliar, al ingresar, porque a la administración pública se ingresa por los grados más bajos, pero no todos tienen los mismos grados más bajos en la administración pública. Y en el sector hospitalario tú ingresas como auxiliar con una renta no superior a los 315.000 pesos en total líquidos, solamente con tus imposiciones legales. Los administrativos están por el orden muy parecidos, y los técnicos incluso, el estamento técnico, que después de haber estudiado dentro de un mercado estudiantil que está mercantilizado, donde pagan altas sumas por tener una carrera técnica, entran a la administración pública, o sea, a los hospitales públicos ganando 360.000, 70.000 pesos líquidos. Esas son las remuneraciones. Imagínate tú, en un mundo donde el 60% son mujeres que trabajan en las condiciones que tú bien señalabas, pero que también son mujeres que tienen vidas bastante duras por las mismas condiciones del trabajo, de los sistemas de turno. Si a eso le agregas la cantidad de hijos, las separaciones, etcétera, es muy duro convivir con eso. Entonces, la reivindicación salarial ha sido una cuestión permanente en salud, permanente. Pero hoy día, y bueno, yo creo que hace un buen tiempo atrás, hasta ahora, uno puede decir que los trabajadores de la salud también tienen alta conciencia de la defensa de un sistema que quiere ser mejorado en pos de ellos y en pos de los pacientes. O sea, no solamente la reivindicación se quedó en los términos económicos, salariales, sino que hace rato que
tanto trabajadores como sus dirigencias están peleando por una salud pública fortalecida, mejor, que sea un derecho establecido constitucionalmente. O sea, van de la mano las demandas, tanto reivindicativas como más políticas, por así decirlo. Mira, vamos a preguntarle a Sandra. Hace un tiempo atrás salió un proyecto de ley en el Parlamento que veamos los grandes logros que significaban, que generaba esta suerte de legalizar la posibilidad de que los trabajadores tuvieran el alto para poder ir al baño, en el caso de call center. Pero antes de que Sandra nos responda esta pregunta, vamos a hacer un corte con un tema musical para también un poco ordenarnos y seguir debatiendo posteriormente. Los vamos a dejar con Leo Catán de Los Miserables y volvemos después de este tema musical. Y bailaba reggae, tenía una choza en la orilla del mar, ahí disfrutaba de su libertad, hablaba de la paciencia, sin dejar de lado nunca la conciencia. Tranquilo un día sentado en la arena, siempre contento y nunca guatita llena, cantaba una canción de los Clash, alguien se acerca, se oye gritar, y llegan tres perros enormes, uno camino y dos con uniforme. Leo no estorba ni quiere que le estorben, y no entiende esta ley deforme. La bondad es la única ley del hombre. Bueno, después del tema que acabamos de escuchar de Leo Catán, que vivía tranquilo en un lugar hasta que llegaron unos de uniforme a atacarlo, bueno, ¿qué pasa de su Claro, es mucho la juventud que llega a trabajar, es mucha la área también que se extensa. Hay gente que hace encuestas, hay gente que son los que contestan telefónicamente, hay gente inclusive, mira lo extraño, que desde Chile trabaja en plataformas que son de España, y que por lo tanto es un trabajo que al haber también no tener una máquina, un medio productivo, es muy rotativo la cantidad de trabajadores que existen ahí, y la realidad también es muy cruda. Parto por la misma pregunta que le hice Fabián. ¿Cómo son el concepto de metas productivas y salarios en ese aspecto? ¿Y cómo es el contexto de realidad cotidiana laboral que hay ahí? Bueno, primero que nada, digámoslo, antes que todo, es mucha juventud la que está trabajando ahí, los jóvenes, estudio, poder pagar sus gastos. También vemos que el sector que es mayor de 40 años y no tiene posibilidad de trabajo, entonces lo único que tienen es ir a un call center.
pero son trabajos precarios, digamos, donde no hay buena luminosidad, tiene un espacio chico, no tienes derecho a ir a los baños, o si vas al baño te cuentan los minutos, te hacen los descuentos de la productividad. De hecho, se estuvo trabajando por varios años la ley que se logró que se diera un espacio para poder ir a los servicios. Entonces, muchos call centers trabajan por turno, tenéis que trabajar hora extra, de repente va a poder hacer el sueldo. Hay sueldos que son entre variables, digamos, y fijos, pero ahora, más que nada, en los call centers estamos viendo que no solamente son los que están ahí, están mandando el teletrabajo hacia las casas. Entonces las plataformas, los trabajos están quedando vacías. De hecho, donde trabajo yo, en el call center, ahí éramos 200 personas. Yeah. Y ahora, con contrato, digamos, habemos como 10. Y todos los demás los capacitan 2 días, le dan trabajo a la casa. ¿Pero qué significa eso? Que la gente trabaja honorario, con boletas. Entonces obviamente no tienen seguro. Claro, no tienen derecho a licencia médica. No tienen, o sea, en caso de caerse en la casa un accidente, cualquier cosa, nadie responde. Claro, no tienen AFP, no tienen cosas, y la mayoría de los call centers se está dando eso. Aparte que, por ejemplo, la misma gente que trabaja en los bancos y en atención telefónica no son funcionarios de los bancos, o sea, los toman como gente aparte del call center, siendo que son contratados por el mismo banco. Entonces te digo, se ha tratado de estar legislando, avanzando, porque todo se está haciendo a través de llamados, de todas las organizaciones, digamos, de todas las empresas, es lo que más están ocupando. Y es harto precario, y ahí llega todo tipo de gente, te digo yo, porque hay muchos trabajos ahora donde te miran, digamos, tiene que tener un buen currículum, todo, y ahí tenemos gente de todos los segmentos, ya sea ancianos, jóvenes, estudiantes, no estudiantes. La idea, digamos, que la única parte donde está abierta, aparte que te van contratando por meses, entonces pasan los 2 meses y no te hacen el contrato, ahí viene el reemplazo y toman a otras personas. Entonces, digamos, un poquito el negocio que están haciendo ahora los call centers. Te tienen trabajando 2 meses, todo, y después ya te cuentan cualquier desperfecto, cualquier cosa, y fuera, y contratan nueva gente. Entonces no pagan las imposiciones, no pagan nada, es un abuso laboral que están haciendo. Mira, también quisiéramos aprovechar de mandar algunos saludos a Rosa Olivares Herrera, que nos manda un saludo desde Quintero, que ella siempre está atenta y escucha Radio Recabarren, y por lo tanto un saludo para ella, para todas las personas que también nos escuchan. Y también hay un saludo de Cecilia Peñailillo, que está dirigido especialmente para Fabián Ponce. Yo creo que efectivamente un saludo también a mi compañera, que es compañera dirigente del Hospital del Tórax de la FENAT, y donde estamos todos los días trabajando, una gran compañera, gran valor. Y también a los trabajadores y mis compañeras que dan la lucha todos los días en conjunto con nosotros. Efectivamente, un saludo para el Hospital del Tórax y para todos los hospitales también, y toda la gente del sistema de salud público. Mira, un elemento que aquí se ha señalado que es para seguir un poco el hilo en nuestro debate. Nosotros se habla mucho, lo utilizó el término Fabián y tú también, Sandra, respecto al concepto de derechos. Derechos, obviamente, uno lo puede vincular en este espacio del debate que viene para adelante, desde el contexto del estallido social, desde la Plaza, ex Plaza Italia, hoy día Plaza de la Dignidad, y que también hoy día aprovechamos de pasar el dato, a las 6 de la tarde está el acto que va a generar también las distintas agrupaciones de derechos humanos en la Plaza de la Dignidad, también para conmemorar toda esta semana que tiene que ver con el tema de derechos humanos. Fabián lo señalaba muy bien, la importancia que tiene que nos vayamos posicionando de estos temas de derechos humanos. Pero cuando hablamos de derechos, uno siempre recurre también a decir de esta cuña que nos intenta meter la derecha de un punto de vista comunicacional, y decir, no, ¿sabes qué? Tú tienes que luchar por demandas concretas, pero no debes luchar por cambios constitucionales porque eso no te va a beneficiar. Y ahí yo armo la pregunta, parto con Fabián y después con Sandra, en el sentido de decir, bueno, efectivamente la Constitución garantiza algunos derechos, da señales de algunos derechos. Si bien es cierto, tiene algunos elementos que nos alejan. La Constitución dice que
Tú tienes derecho, miren a lo que se llega, tienes derecho al libre mercado, y que por lo tanto eso es el pilar del modelo neoliberal que se ha ido construyendo. Dice que tienes derecho a educación y salud, pero básicamente esos derechos también se pueden traspasar a la gente privada. Fabián, una pregunta, tú señalabas que has estado en más de algún cabildo, de hecho ustedes son organizadores también como CUT zonal de distintos cabildos en algunas comunas que corresponden a esta zonal, y también se ha hecho al interior de los hospitales, y por lo tanto la pregunta es la siguiente: ¿cómo vemos a lo menos algunos derechos que debieran ser del tema constitucional, o por qué me debe importar participar en el cambio constitucional para tener acceso a necesidades que son propias? Mira, antes de contestar más concretamente la pregunta, primero hay que darle una valoración importante a muchas cosas que están ocurriendo y que probablemente uno no las ve en ningún lugar. A mí me tocó participar en una coordinación de cabildos el fin de semana en la comuna de Providencia, ¿ya?, donde hay más de 17 cabildos en funcionamiento y con mucha vida activa, con mucha reunión y con mucha movilización. Y así también se está sucediendo en diferentes comunas, que bueno, otras comunas son más visibles, acompañadas de mucha cultura, de mucha música, pero esta movilización de ideas, todas van orientadas a tener una democracia, un país democráticamente diferente. No una democracia representativa, esta democracia de Occidente que se reproduce en este país con un modelo neoliberal, como bien tú lo decías, donde todo está mercantilizado y legalizado para que un grupo dominante concentre las riquezas y trate y nos venda esto del chorreo, y en virtud del chorreo uno pueda un poco hacerse de garantía de algunos derechos que son sociales. Y lo que sí hay, mira, aún compartiendo, o sea, aún habiendo diferencias en los cabildos de las formas, habiendo diferencias en cuanto a cómo seguir avanzando, o en las tácticas, o en la organización, yo creo que los contenidos son todos muy transversales. Los contenidos son que nosotros tenemos que hacernos de derechos sociales, constitucionales, y que este país, los recursos con los que cuenta sean para asegurar las demandas de la población en salud, en educación, en vivienda y en participación. O sea, si lo que dice la gente en los cabildos es que quiere participar, lo que está buscando es participar en un cambio de constitución, y por eso esta cuestión es histórica. Por lo tanto, la movilización que precedió este movimiento y estos cabildos hoy día tiene que ser acompañada siempre con estos contenidos que nos van sustentando y nos van argumentando nuestra lucha. Y creo que esa es la importancia que tienen hoy día. Y por eso también la importancia de movilizar todo lo que sea la participación de la gente en consultas, como la consulta que viene ahora, o que ya se está desarrollando en diferentes comunas por una nueva constitución. Creo que muy, muy importante participar en cada una de ellas, cada uno de esos espacios. Me parece importante lo que señala Fabián en el contexto de participación, con la importancia que tiene el cambio de constitución. Pero Sandra, mira, un elemento, uno también tiende a decir de que no todos los derechos son iguales, o yo creo que también hay derechos violentados y violados sistemáticamente, y así lo voy a decir, que tienden a ser tan diluibles porque pasan a ser cotidianos. Me refiero al derecho de igualdad respecto al tema de género, y particularmente en el tema de las mujeres, porque efectivamente también eso toca el contexto constitucional, pero no en un puro punto. No es que tú pongas el tema, yo quiero derecho igual hombre-mujer, y con eso subsano todas las temáticas que hay. Hemos visto últimamente, y yo creo que es saludable también decirlo, en algunos hospitales se ha desarrollado, en otros medios productivos también, este tema de esta suerte de coreografía del violador en tu camino, que, ojo, no solamente representa el contexto de lo que uno podría definir este tema tan lamentable, triste, y que muchas veces pasa a ser casi increíble, que tiene que ver con el contexto de violación en la persona, sino también se suman distintas expresiones de violación, el concepto de igualdad, de trato, de relación, de respeto mutuo entre hombres y mujeres. Y yo lo digo a propósito de dos elementos. Hoy día, hace poco también salió en los medios de comunicaciones
de que el gobierno celebrando que había generado igualdad en el contexto de ISAPRE entre hombres y mujeres, pero carga más la mata al hombre en términos económicos para subsanar esto. Nunca se toca a los empresarios, parecieran temas, y que ellos están allá tranquilamente en sus lujos, en sus mansiones, mientras para abajo estamos repartiéndonos migajas. ¿Cómo tú observas la necesidad de seguir empujando el contexto de avanzar para subsanar conceptos de violación en el aspecto de género y sobre todo que se expresan en el aspecto laboral? Yo siento que aún queda mucho machismo en el movimiento sindical, en el movimiento particular de trabajadores. ¿Cómo se regula eso? ¿Cómo se avanza para ir avanzando en más temática en esa área particular? Mira, lo que yo he visto, por ejemplo, es que no tenemos muy claro no teníamos muy claro el término violación. O sea, lo asumíamos como una violación, como un acto sexual, un acto... Pero hemos sido violados todo este tiempo. O sea, en cuanto a lo laboral, a lo social, a la discriminación, hemos sido violados, qué sé yo, como estudiantes de repente. Yo creo que ahora la importancia de esto, de hecho los cabildos que se están abriendo en todas partes, que había mucha participación de dueña de casa, había mucho interés de dueña de casa, de junta de vecinos. Yo en el sector donde vivo he visto crecer movimientos, ya sea medioambientales, grupos musicales, culturales, y lo he visto desarrollarse ahora, y el cual ha tenido mucha participación porque hay mujeres que han sido siempre dueñas de casa y no han salido de ahí, y ahora se sienten motivadas, motivan a los niños, y ha habido un gran interés. Entonces la idea es no solamente aquí un salario igual, yo creo, sino que hay muchas cosas en que la mujer ha estado siendo quedada atrás por muchos años. Tenemos la igualdad, digamos, en la salud que tiene que ser, porque siempre a nosotros nos cuesta encontrar pega, porque la maternidad, que el postnatal, que el prenatal o cualquier enfermedad de los hijos, que no podemos acceder a cuidar los hijos. Y hay casos donde tenemos niños con niños con cáncer y que las mamás no pueden destinar algún tiempo. Entonces yo creo que ahora con este despertar las mujeres han ido asumiendo cuáles son sus derechos, que tienen que ser respetados. Porque antes era el papá el que se respetaba, el proveedor, todo, pero ahora habemos mamás también que somos solas y pagamos educación, salud, y que tenemos que ir a reunión y que tenemos que cumplir el trabajo, todo. Entonces yo creo que todas esas cosas deben ir dentro de la Constitución para tener igualdad acá. Me parece bien la visión que plantean ambos respecto a este tema de derechos. Mira, por el tiempo que nos queda, hay que igual plantear que uno de los elementos que cruza fuertemente en el aspecto orgánico también de la Central Unitaria de Trabajadores, donde nosotros también somos parte de unidad social que tiene distintos niveles de estructura, tiene estructura a nivel nacional. Ahí hay estudiantes, hay medioambientalistas, está el NOMA FP, está el Colegio de Profesores, está la Central, sin número de organizaciones. Yo creo que y cada vez se van sumando más, y esto ha tomado también un carácter local. Sé que ustedes han trabajado fuertemente, Fabián, también en Providencia y en otros lados más, de ir parando unidad social a nivel del territorio para juntarnos con eso, lo que reclama o lo que dice Sandra muy bien, que es la dueña de casa que no está organizada. ¿Cómo pretendemos también o empujamos a también que haya este tema también de aumentar la organización social? Pero lo que viene en el desafío desde ya, que yo creo que partió en algunos casos desde hoy día jueves y se va a mantener durante todo el fin de semana, es el tema de la consulta ciudadana que están realizando algunas municipalidades durante de aquí al día domingo, y que también van a estar realizándola en algunas regiones, en particular en Santiago. Hay algunos alcaldes que obviamente no quisieron hacerla, hay otros que lo están haciendo en base al voto electrónico, y en base al voto electrónico también es bueno levantar de que usted puede googlear como se hace hoy día, dicen los lolos, en términos del tema de internet y elementos innovadores, y escribir consultamunicipal.cl, y ahí aparecen los padrones, las comunas donde se puede votar online. Pero aquí yo les paso la posta a ustedes dos, partiendo por Fabián, para analizar elementos de esta consulta. Un elemento fundamental que yo creo que es importante que uno lo tenga claridad,
es que obviamente te preguntan si tú quieres o no una nueva constitución. Yo creo que eso es un elemento fundamental, que participen y digamos efectivamente, por lo mismo que se plantean los invitados que están aquí presentes, que requerimos una nueva constitución. Pero aquí viene el debate, que yo creo que también hay que ponerlo en el centro, sobre cuál es el mejor elemento que uno contempla para poder llevar a cabo este cambio constitucional. Algunos hablan de la convención constitucional, la convención mixta, y efectivamente que en algunos votos electrónicos no viene, pero que era la idea original, donde la CUT y Unidad Social también se plantean en postura, que este tema de la Asamblea Constituyente. Ojo, Asamblea Constituyente indica que ningún actor tercero puede participar en el debate ni en las temáticas de cómo tú vas a cambiar la Constitución. Me refiero ni al Poder Ejecutivo en el caso del Gobierno, ni al Poder Legislativo en el caso del Parlamento. Cuando te tiran también en este famoso acuerdo este tema de la convención mixta, te dice 50 y 50, que es como el segundo punto, y el tercer punto te dice no, que tiene que ser una suerte de convención constituyente, que se habla, que básicamente no es lo mismo, porque también el Parlamento tiene cierto grado de participación final, que son ellos los que te dan la legalidad final en el contexto de participación. Fabián, ¿cómo uno ordena este enredo de temáticas para este tema del voto? Te paso la pelota, no es fácil. Sí, no, es complejo el tema, es complejo porque, mira, lo que demanda toda la movilización hoy día, indudablemente, es el cambio constitucional a través del único mecanismo que es la Asamblea Constituyente. O sea, no es otro el camino que nosotros demandamos, ¿cierto? En eso estamos de acuerdo. Y hoy día, cuando se nos ofrece esta posibilidad de una consulta ciudadana, obviamente aquí hay sectores que van a querer hacer fracasar esta consulta ciudadana. Por eso lo primero que hay que llamar es a la participación. O sea, creo que hay una responsabilidad inherente en nuestra movilización, que es participar de estos hitos políticos, porque estos hitos políticos tienen que jugar en favor del pueblo. ¿Es otra forma de protestar, dices Por tú? supuesto, es otra forma de protestar, porque indudablemente hay comunas donde van a querer hacer fracasar la posibilidad de que la gente diga inicialmente el cambio de la constitución política. Por ejemplo, ¿qué pasa en Maipú? Por ejemplo, en Maipú se inició esto con un fraude. Es un fraude que puedan votar niños de 6 años en Maipú. Es un fraude que puedan votar personas que ya no están vivas, etcétera. Entonces, eso es un fraude. Y en otras comunas abiertamente de derecha, como la comuna de Providencia, pero con mucha abstención electoral, hoy día el llamado es a participar, porque si sostenimos esa misma abstención electoral de otros momentos, va a ganar la misma gente que no quiere cambios en este país. Eso es lo primero. Y decir también, bueno, hay diferentes análisis. Nosotros indudablemente no queremos ni una convención constitucional, porque no es lo mismo que una asamblea constituyente, ni queremos tampoco una convención mixta. Pero dado que los votos son electrónicos y no podemos votar por asamblea constituyente donde no te lo ofrezcan, nosotros estamos llamando a votar por el cambio de la constitución y solamente por la convención constitucional para derrotar formalmente la posibilidad de una convención mixta. Solo con esa aclaración. Donde existe esta posibilidad, yo creo que hay que ir a participar, hay que ir a votar. Dado que no te dan el espacio, y si existe alguna comuna donde haya un espacio o un papel donde tú puedas votar y no aparezca la Asamblea Constituyente, hay que colocar el AC. Y hay que velar también posteriormente y buscar todos los mecanismos de resguardo para asegurar la transparencia de cada una de las consultas en las comunas que nosotros tenemos temor que pueda haber una clara idea de mostrar una realidad diferente a la que nosotros estamos protestando fuertemente desde el 18 de octubre. Así es. Sandra, a propósito de lo mismo, me parece que antes de ayer hubo una reunión de coordinación de las CUT zonales y provinciales del área metropolitana, donde también se debatía este tema de que hay que empujar mucho más la participación de las trabajadoras y los trabajadores en esta consulta municipal, que obviamente no van a haber votos igualitarios en algunas comunas como en otras, pero en otras derechamente no aparece
como tercera alternativa asamblea constituyente. Ahí Fabián dice que hay que poner a C al lado, en otras comunas sí, pero todo este tema de ordenamiento, ¿cómo y por qué hay que motivar la participación en esta consulta desde la perspectiva de trabajadoras y trabajadores? Ya, pienso que, o sea, esta constitución, digamos, instalada por el fascismo, la derecha, tantos años, de hecho sí hay que cambiarla. Ya no podemos seguir viviendo bajo todo lo que nos dejó la dictadura, ya han pasado bastantes años. Y lo otro, tenemos que hacer que la gente participe, o sea, la gente está interesada, y por asamblea constituyente. Ya no queremos más que sigan los senadores decidiendo, que siga el poder legislativo, que sigan... Necesitamos que la gente lo que opine, los pueblos originarios, necesitamos la voz de los jóvenes también, que también quieren participar en esto, y muchas comunas sí van a permitir que los jóvenes puedan dar... Desde 14 años de edad. Desde 14 años que puedan dar su opinión. Porque para el gobierno, para algunas cosas los niños tienen derecho a los 14 y para otros están prohibidos. Entonces la idea es participar en esta asamblea constituyente, y las mujeres sobre todo, que estamos reclamando los derechos, queremos ganar espacio, queremos que se nos reconozcan los espacios. Entonces, ¿qué mejor que esta oportunidad para poder nosotros dar nuestra opinión, dar nuestra voz y poder votar a favor de la asamblea constituyente? A mí me parece importante elementos que tú decías, Fabián. Me gustaría que profundizaran brevemente en un tema. Son distintas las maneras o las formas que uno tiene de luchar. Efectivamente está la calle, tú hablas también de hasta de elementos de mayor radicalidad, en el buen sentido de la palabra, por si alguien quiere grabar esto y llevarlo a otro lado. Decirlo en ese sentido, o sea, todas las formas de movilización son válidas en un momento de un estallido y que busca, yo diría, no volver al Chile de atrás. Yo creo que Chile no va a volver nunca a ser el mismo Chile que ya fue, y que creo que somos afortunados de vivir este momento histórico único de movilizaciones que obviamente los jóvenes la llevan, todos se manifiestan, que llevamos ya cuánto, más de 50 y tantos días, y que por lo tanto ha sido la movilización histórica en toda la historia de nuestro país, que ha sido única. ¿Cómo tú le dirías, por ejemplo, a los jóvenes o también a la gente de edad, cómo se hace este cruce respecto a las distintas formas de movilización? ¿Cómo tú lo observas ahí en el terreno mismo? O sea, teniendo gente que tú lo mencionas muy bien, que de repente va a la primera línea, teniendo gente que a lo mejor tiene temor de que vuelvan a salir los militares, que todo eso se observa muy nítidamente también en un momento de salir a la calle. ¿Cómo se hace ese ejercicio de la palabra precisa que permita motivar? ¿Para dónde? ¿Cómo? Mira, la lucha tiene muchos diversos componentes. Yo, mientras tú hablabas, recordaba las palabras de un compañero que él decía, bueno, nosotros estamos, quizás no vamos a ser la primera línea, pero somos la tercera, cuarta línea, que estamos apoyando a los jóvenes. Entonces, claro, hoy día uno ve en la calle la manifestación con la primera línea, con la segunda línea, que son las personas que están atendiendo a los heridos, a los manifestantes que están siendo atacados por las fuerzas represivas. Pero yo creo que el llamado que nosotros tenemos que hacer es a darnos organización, con enfoque de lucha, con orientación de lucha, de protesta, y no solamente protesta, sino que también de denuncias, y con todas las formas. O sea, yo creo que muchas compañeras y compañeros juegan roles tan importantes y que son tan anónimos, que todo eso hay que irlo sumando a nuestras reivindicaciones. Un compañero que pinta un mural, la juventud que pinta murales, que dicen mucho los murales también, los papelógrafos que ciertas brigadas de propaganda instalan con las consignas que son nuestras consignas, las convocatorias, los espacios culturales, la música, la poesía, todo en ese sentido. La protesta, creo que nos van dando también un sentido un poco más hegemónico de lo que el pueblo requiere, y una conciencia también diferente, y creo que son cuestiones que uno tiene que ir sumando en todo el espectro. O sea, es difícil decir una única forma de lucha, pero indudablemente hay espacios como los espacios electorales que nosotros también vamos a tener que recoger y empezar a asumirlos como pueblo,
Porque no puede ser que tengamos manifestaciones millonarias, ya no son de muchos, sino que más de, o sea, millones de personas protestando, y después vienen las elecciones de lo que sea y tenemos abstención y ganan los mismos que siguen reproduciendo este modelo neoliberal y de los cuales se están enriqueciendo. Sin duda que es importante estas reflexiones que hace también Sandra, por un lado respecto al tema de que claramente el tema no es abordar el aspecto de la mujer en sí mismo y que sea una pelea de mujer para mujer, sino que cuando hablamos de cambio constitucional también hablamos de que hay que abrir un poco la cabeza para vislumbrar y observar las distintas temáticas que están llegando. Importa sin duda el aspecto medioambiental también, a propósito de la COP25 que estuvimos pasando en esta última semana, donde se tuvo que hacer en España, porque producto de la movilización no se pudo realizar en Chile. Sin duda también el elemento de la unidad es fundamental. Yo creo que tenemos elementos para hablar todo un día o toda una tarde respecto a estas temáticas, pero yo quisiera, terminando el programa ahora, agradecer a Sandra Cifuentes por estar presente acá como consejera nacional de la Central Unitaria de Trabajadores, como también miembro de la comisión organizadora del sector de call center, un sector de mucha variabilidad laboral, de mucho estrés laboral, uno también lo diría. Fabián Ponce, saludarte, saludar a la gente de tu hospital, de la FENAT también respecto a este tema, y despedirnos porque ya lamentablemente se nos acabó el tiempo del programa. Decir que este es un programa de la Vicepresidencia de Organización de la Central Unitaria de Trabajadores. Somos organizados, somos más, somos Central Unitaria de Trabajadores de Chile. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos ustedes. Gracias. Aquí termina esta edición de Organizados Somos Más por Radio Recabarren.